Señoras y señores, estamos en las 9:07 de esta mañana de viernes 1 de mayo del año 2015, que aquí en la capital de la República, como contaba Rosario, está muy tranquila. Y en materia de tiempo, bueno, el cielo, no digo despejado, no está despejado, hay alguna nubosidad, pero la claridad se nota, es fuerte. Tenemos una temperatura de 14 grados, la humedad es del 87%. El viento está soplando del norte a 13 kilómetros por hora y la humedad es del... No, ya le dije la humedad, me faltaba la presión. 1019 hectopascales. Ana, tú que llegaste recién, ¿qué tal? ¿Cómo la ves? Precioso día. ¿Sí? Además, bromeábamos con los demás mientras esperábamos para ingresar. Es una suerte de Montevideo ideal. No hay problemas para estacionar, está todo despejado. Juan, en particular, está contento con eso. Sí, por eso, por la madrugada despejada, ¿no? Ya que a ti te cuesta este tema de estos horarios, por lo menos, hoy tenés una forma fluida, fácil de llegar. Es que hoy salí 5 minutos más tarde. Y 5 minutos con lo que le cuesta a Juan madrugar. Se valoran. Bueno, abrimos la mesa de este viernes 1 de mayo, que tiene un par de variantes. Una de ellas ya se la imagina, porque a propósito del tiempo no le hice ninguna pregunta al ruso. El ruso no está. Por motivos diferentes están ausentes hoy tanto Carlos Maggi como Mauricio Rosenkopf. Mauricio porque no había forma de sacarlo de las toscas. Hoy, 1 de mayo, allá está anclado. Y Carlos Maggi porque al revés, lo sacaron de las toscas. Y vaya si se fue lejos, Va ¿no? rumbo a Venecia. Va rumbo a Venecia. Ya lo escucharemos desde allá la próxima semana seguramente. Así que voy saludando a Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Oscar Sarlo como invitado otra vez, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Juan Grompone. Buen día. Y el segundo invitado hoy es Luis Hierro López, a quien en estas mesas nunca lo habíamos tenido. No, Es la verdad cierto. que no. ¿Qué tal, Luis? ¿Tanto tiempo? Mucho gusto. Vamos a ver cómo te resulta esto. ¿Cómo no? Soy oyente, por lo tanto me va a resultar muy simpático. Algunos códigos ya los has ido Algunos asimilando. códigos los ¿sí? conozco, Bueno. sí. Vamos al primer tema, que no puede ser otro que esta jornada. El día de hoy, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, donde se recuerdan los hechos ocurridos en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en 1886. Aquel 1 de mayo, 200.000 trabajadores iniciaron una huelga para reclamar el cumplimiento de una ley promulgada pocos meses antes que establecía la jornada de 8 horas. Los acontecimientos terminaron derivando algunos días después en un enfrentamiento con la policía que concluyó con la muerte de un efectivo de la fuerza pública y de decenas de obreros. Más adelante, 31 sindicalistas fueron llevados a juicio, aunque solo 8 fueron condenados. 3 de ellos a prisión y 5 a la muerte en la horca. 3 años más tarde, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París, declaró al 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, un día de lucha reivindicativa, un día de homenaje a los llamados mártires de Chicago. Esta es la historia. ¿Por dónde prefieren encarar ustedes el tema? ¿Por dónde van? ¿Juan? Bueno, yo quiero referirme, por empezar, a la internacional. Es decir, la internacional de los trabajadores, fundada por Marx y Engels y los socialistas del siglo XIX, fue la primera organización internacional que existió. Fue fundada en 1864. Un año después se fundó la segunda organización internacional que todavía existe, que fue la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pero la Unión Internacional de Telecomunicaciones era una asociación técnica para regular precisamente los temas de la telegrafía, que en ese momento se estaban tendiendo los cables oceánicos. Pero lo curioso es precisamente que en aquel momento el primer movimiento internacionalista que existió fue el movimiento obrero. Y esta segunda internacional, la internacional obrera tuvo muchas alternativas, hay 4 variantes de esa internacional. Fue la segunda internacional la que logró este éxito, ¿no? Porque el Día de los Trabajadores, excepto en unos pocos países anglosajones, de ascendencia anglosajona, es festejado el 1 de mayo, ¿no? Es decir, los países de influencia anglosajona y por lo tanto norteamericana, es un día de más vale no mencionarlo, y tienen otro día del trabajo. Que tienen el Labor Day, ¿no? Exactamente. Yo creo que... Por eso siempre cuando llega el 1 de mayo conviene decir con precisión el nombre. El de hoy no es el Día del Trabajo,
Es el Día de los Es Trabajadores. el Día Internacional de los Trabajadores. Creo que es el único feriado universal que existe. Sí. Es el único, porque yo estuve repasando otros. Por ejemplo... O el más amplio, por lo menos, el más grande. No, pero es Más el amplia único, es realmente repercusión. el único. Por ejemplo, el 1 de enero, que es el comienzo del año, no es universal, porque para los musulmanes no lo es, porque su año es móvil y es lunar, de modo que el comienzo del año cambia todos los días, todos los años. Y los chinos tienen un año nuevo también lunar, de modo que si dejamos de lado 1.000 millones de musulmanes o más, y mil y pico de millones, hay casi una mitad de la humanidad que no considera que el 1 de mayo sea el 1 de enero sea el comienzo del año. La Navidad tampoco es universal. El 25 de diciembre, por empezar, la Navidad es una fiesta de cristianos, y los cristianos no son toda la humanidad, sino mucho menos, ¿no? Pero no solo eso, sino ni siquiera todos los cristianos festejan la Navidad el 25 de diciembre, porque los ortodoxos siguen usando el calendario juliano y entonces la Navidad la festejan en enero. Así que, curiosamente, creo que el único día realmente internacional, feriado universal, es el 1 de mayo. Y, curiosamente, y por no ser menos, en 1954, Pío XII declaró que el 1 de mayo era la festividad de San José Obrero. Así que hasta la Iglesia Católica se sumó al festejo. Allí podría decirse que ocurrió con esta fecha algo inverso a lo que pasó en Uruguay en la época del vallismo. Exactamente, sí, ¿no? Exactamente. En Uruguay, festividades que eran de origen religioso, cristiano, se convirtieron en feriados seculares. Y acá tú estás diciendo, Juan, que ocurrió lo otro. Ocurrió, sí, el Papa Pío XII vio que exigía eso. El feriado no se dejaba de festejar durante las dictaduras, por ejemplo, en España, en Portugal y en Uruguay. Las dictaduras detestaban festejar el 1 de mayo. Justamente el 1 de mayo de 1983, que yo recuerdo con especial emoción, fue uno de los primeros actos masivos, porque además del Día del Trabajo fueron representantes de todos los partidos políticos allí a la plaza del Palacio Legislativo, y fue una jornada fenomenal. Fantástica. Fenomenal, de militancia social, de republicana, de espíritu democrático. Yo recuerdo ese día especialmente y rindo mi homenaje al PIT-CNT que organizó esa jornada, ¿no? El PIT. En ese momento aún era el PIT. Era lo que pudo trabajarse como organización sindical en aquel momento, ¿no? En plena dictadura todavía, la CNT estaba proscrita, prohibida, entonces se creó el PIT, Plenario Intersindical de Trabajadores. Yo recuerdo, antes del 82, ser profesora y se corrían los feriados. Entonces, tener que trabajar un 1 de mayo. Y por lo bajo, todos los profesores entre dientes diciendo, ¡qué horror! Estamos trabajando un 1 de mayo, ¿verdad? En plena dictadura. Allá iba todo el mundo, en ese deseo de anular la significación de la fecha. A mí lo de internacional me parece lo más rescatable, porque creo que sigue siendo una especie de ojo, de vértice en torno al cual el movimiento obrero siempre tiene un meollo teórico. ¿Por qué? Porque es cierto, es la primera propuesta netamente internacionalista, con lo que eso significaba. Los obreros del mundo se deben unir por encima de las nacionalidades para que su lucha sea más compacta y más eficaz. Y Trabajadores del mundo unidos, termina el manifiesto comunista. Y eso es lo que una y otra vez sigue siendo puesto a prueba, ¿no? Porque en las guerras mundiales las nacionalidades se impusieron por encima de estas largas décadas de trabajo en el concepto de internacionalización de la lucha obrera, y frente a la globalización volvemos a tener problemas de otro índole, pero son problemas también en que la postura internacional de la clase obrera da con los nacionalismos, ¿no? Y de pronto de adentro de los obreros nace una reacción contra el otro que me viene a quitar un trabajo en aras de la globalización alcanzada. Ese sigue siendo el meollo teórico más importante. Lo internacional del movimiento obrero sigue siendo un factor difícil de alcanzar, siempre más teórico, idílico que lo que la realidad marca,
Me parece que ahí hay una riqueza teórica importante. Y además, en general, los obreros del mundo son opuestos a la globalización, que es un movimiento como el que querían hacer, ¿no? Sí. Sí. Óscar. Sí, este es un buen tema, porque ahí hay una de las paradojas que plantea siempre la política y la ideología. Sin duda, la internacionalización de la clase trabajadora, de los intereses de la clase trabajadora, la construcción de esa internacionalización, al final es uno de los impulsores de la globalización también. Se llama Paradoja. Claro, es una paradoja y de la cual es muy difícil salir, porque todos tendemos a escalar nuestros intereses, sean los intelectuales, los trabajadores, los capitalistas, todo, porque es la forma de entrar en el intercambio con los demás. Entonces eso es una tendencia inevitable, me parece, que genera problemas. Pero a mí me gustaría señalar algunas otras paradojas, otra paradoja por lo menos que yo veo, que es un poco lateral, porque al final para pensar alguna cosa distinta en algo que estamos ya tan acostumbrados a ver la construcción que se ha hecho del 1 de mayo. Esta paradoja que presenta también el mundo contemporáneo, es decir, el drama del 1 de mayo es un drama básicamente, en cierto sentido, porque lucha obrera siempre había habido, desde mucho antes, ¿no? El drama es un drama judicial, en el cual se ve un país que ha construido, en Estados Unidos, construyó un sistema judicial fuertemente arraigado en sentimientos morales de la sociedad dominante, ¿no? Y esto está requete probado de que el tribunal que juzgó a los obreros en aquel mes de mayo, y meses después, ¿no? Era fuertemente prejuicioso, y el jurado que se eligió para juzgar los hechos, que es lo que le corresponde al juzgado, una sociedad que elige tener una justicia no profesional, sino fuertemente ligada a la moral pública, a la moral dominante, fue elegido de manera que fuera lo más prejuicioso contra lo que representaban estos obreros, que era origen italiano, o sea, minoría latina, de izquierda, anarquista, bueno, era el anti-espíritu norteamericano. Cuando anarquista quería decir sobre todo tirabombas, ¿no? Tirabombas, que fue lo que pasó, además. Entonces, bueno, esto es terrible. Ahora, con el andar del tiempo, la lucha obrera, la lucha por la legislación y todo lo demás, terminamos en que hoy en día, si uno tomara en cuenta, en los países que entran en la civilización institucional, digamos, el gran escenario que ha favorecido a los trabajadores, además de la lucha, es la justicia. Y sobre todo en países que tengan una institucionalidad más o menos fuerte, como sucede en el Uruguay, buena parte de las conquistas de los trabajadores hoy se canalizan y se respaldan en última instancia en los sistemas judiciales. Y esto plantea un cambio de escenario, yo no digo una reivindicación porque del sistema judicial, pero digo un cambio de época. O sea, de haber sido los victimarios, el aparato judicial de un país que no había asimilado estas cuestiones, hoy los aparatos judiciales, aun cuando son parte del aparato estatal y por lo tanto tienen un origen burgués básicamente, sin embargo se han transformado en los garantes de una buena parte de los derechos de los trabajadores. Óscar aporta este punto de vista desde su profesión, desde su formación, la de abogado, bueno, la de profesor de Derecho. Luis, tú que venís de la política y de la historia de Sí. los dos terrenos, ¿cómo lo ves? No, igual, porque lo que ha ocurrido en Uruguay y en muchos otros países, en Uruguay en forma avanzada, es el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, a través de la ley primero, pero también fundamentalmente a través de la actuación de la justicia. Y bueno, en Uruguay en forma avanzada, porque no solamente fue obra del vallismo, es una tendencia incluso anterior, que ya en el siglo XIX, sobre todo por los factores de inmigración, ¿no? Y nos hicimos una sociedad abierta, solidaria, donde no había discriminación al extranjero, o al lituano, o al ruso que venía,
Al y anarquista. al anarquista. Al anarquista que se va a al buscar italiano a mitad del anarquista, río. ¿verdad? Y entonces la sociedad uruguaya ya se hizo de esa forma, y lo que hizo el vallismo fue, bueno, establecer eso en la ley. Y el país, yo creo que tiene hoy una conciencia solidaria muy importante. Yo diría que es la base de la estructura republicana del Uruguay, es esa conciencia que no discrimina. El día que el Uruguay empiece a discriminar por factores raciales, sociales o culturales, dejará de ser el Uruguay. Esta es una esencia clarísima en nuestra sociedad y en nuestra historia, de la cual nos sentimos orgullosos. Juan te mira desde el otro lado de la mesa y dice que sí, Sin duda. asiente. Sí. Sin duda, varias veces hemos hablado en esta mesa. Decí tertulia, porque antes era tertulia, así que si estás hablando del pasado... Sí, varias veces hemos hablado en la tertulia acerca del liberalismo del Uruguay y sus orígenes que se remontan a las instrucciones del año 13. Y a muchas otras cosas, a muchos otros acontecimientos del siglo XIX, como la llegada de los valdenses, la secularización de los cementerios. Todo eso ocurrió mucho antes de la obra de Valle. Es decir, todo el siglo XIX es un camino hacia el liberalismo. Ningún gran hombre puede ser una excepción absoluta a su tiempo. A veces se dice eso como un elogio frente a los grandes hombres, pero es una manera de matar la explicación racional de su existencia. Un gran hombre es, por sobre todas las cosas, un hombre de su tiempo. Y sin duda Valle lo que hace es recoger los frutos de tiempos anteriores y encarnar lo mejor o lo más positivo de su tiempo. En ese sentido, es perfectamente racional lo que ustedes acaban de señalar. Yo, sin discrepar con lo que han dicho los compañeros, me gustaría problematizar una idea que mencionó Luis. Está bien, generemos un poco de discusión. Porque esto viene demasiado coincidente. Sí, cortemos con tanta dulzura. Sí, cortemos con tanta dulzura. Yo coincido con que el Uruguay generó esa idea de liberal en cuanto a la aceptación del extranjero, del perseguido, todo eso que se ha reavivado en los últimos años y que me parece está en el meollo de la cuestión. Ahora, la idea de solidaridad, cuando un país entra en un régimen de derecho y pretende construir una institucionalidad fuerte, a mí me parece que la idea central de la solidaridad es la imposición tributaria, el pago de impuestos. Eso es lo que demuestra la solidaridad y la integración de una sociedad. Y me temo que en el Uruguay eso, hasta que llegó el Frente Amplio, no era exactamente no tenía buena prensa. La actitud generalizada contra el pago de impuestos, que puede estar motivada en muchas cosas, en el mal uso que hacen los gobiernos, en toda esa idea, es una idea esencialmente liberal en el mal sentido. Es desconfiar del Estado, no creer en el Estado, deslegitimar el Estado. Yo creo que sí, que en la construcción del modelo vallista, la tributación fue la gran herramienta. Es más, estratégicamente estaba pensado como la gran herramienta transformadora. Eso se perdió con la introducción de ideas liberales en el sentido económico, que empezaron a desconfiar del uso que el Estado hacía del impuesto. Y yo veo que en esto hay flacos, hay una debilidad muy grande, inclusive en la izquierda. Hoy mucha gente se ha vuelto contra la recaudación de tributos. Yo digo, el que no está dispuesto a defender ¿Cómo que hay mucha gente que se ha vuelto contra la recaudación de tributos? ¿En la izquierda? Hay inclusive gente que protesta contra el pago de los tributos, que es la contribución a la solidaridad. La única forma que tenemos civilizadamente de contribuir a la solidaridad institucional, ¿no? Oscar, hay una cosa que no entendí de tu argumento. Tú dijiste, hasta la llegada del Frente Amplio había una actitud y luego otra. No entendí cuál fue el cambio. El cambio es que el Frente Antes Amplio había gente defendió sí, una construcción de un sistema tributario nuevo que puso sobre el tapete la defensa de una tributación más alta que pague más el que tiene más. El impuesto a los ingresos, va. El impuesto a los ingresos. Es otro tema, pero en todo que es caso, el que pone el punto sobre la solidaridad, digamos, en términos. creo que lo que dice Oscar debe ir de la mano de que en el Uruguay, me parece, hay un gran cansancio respecto a la ineficacia de los servicios. Esa es otra cosa. Entonces, yo creo que el uruguayo es solidario y si tiene que pagar impuestos también lo es. Ahora,
protesta porque las cosas no funcionan. Y tiene razón, ¿eh? Y esto no es una crítica al Estado actual, sino al Estado desde siempre o desde hace muchos años. Y en esa medida me parece que la protesta se hace mucho más evidente porque todo es caro, todo es lento, no sé qué, los combustibles más caros de la región y todo ese otro enfoque que es por el cual se suele ver más el asunto. Pero diría que el uruguayo, si al uruguayo, por ejemplo, el impuesto a primaria, que es tan discutido, mucha gente lo paga con vocación, con decisión, porque sabe que está haciendo una cosa concreta, una obra importante, ¿eh? Yo diría que no se discute tanto eso. Lo que se discute es la contracara. Yo pago el impuesto, pero resulta que después no andan las cosas. Perdón, pero a lo que está bien eso. Yo me adelanté a señalar que esa podía ser una de las razones de la baja legitimidad que tiene la recaudación. Pero me refiero a la cuestión moral en la gente común. No lo toma mal evadir y no descalifica al que evadía impuestos. Alguien se podía sentir un vivo evadiendo los impuestos, y no porque lo destinara a otras cosas solidarias, simplemente porque está bien. Las dos formas elementales de ejercer el poder y demostrar la construcción de un Estado, una sociedad, son la policía y la recaudación de impuestos. Estas son las dos formas del poder del Estado más visibles, ¿verdad? Y estas dos en el Uruguay siempre tuvieron problemas de legitimación. No sé si es por el ejercicio, eso habría que estudiarlo, por la forma como se ejerció, pero no ha contado con buena prensa en la gente. La gente desconfía de la policía, cree que está bien ayudar al que dispara de la policía, aplaude al que evade los impuestos, en fin, la moral pública en este sentido no va por ese lado. Entonces yo me planteo hasta dónde, cómo se entiende la solidaridad en el Uruguay. Yo creo que quiero agregar una Juan primero, Ana después y ya cerramos. Pequeñísima anécdota. Un amigo mío que es escribano y es blanco, dice que el único delito que no es pecado es evadir los impuestos. Y un escribano. Bueno, yo creo, retomando el tema central, que era el Día de los Trabajadores, que en eso que muchos plantearon internacionalmente como una lucha, la opción ideológica que este país hizo fue la del vallismo, que es no a la lucha de clases, sino colaboración de las clases y el Estado como árbitro. El Estado de bienestar en Uruguay se construye en torno al criterio de que el Estado es árbitro y es el que debe tratar de equilibrar la balanza, favorecer a los que menos tienen y más. Lo que hay en este momento, lo que Oscar dice, es un desgaste de la idea de que el Estado arbitra bien. Entonces, cuando el Estado percibe una cosa que se crea con una idea de solidaridad extendida de toda la sociedad y luego mal cumple algunas funciones y fundamentalmente alienta clientelismos o formas cómodas de prestar servicios a los demás, léase empleados públicos con la larga carga de críticas que siempre se le hacen, bueno, todo eso deteriora el pacto social que está en la base de la construcción del Estado de Bienestar, ¿no? Se me ocurre que es eso. Yo solo quiero hacer una sola mención, que si el Estado es árbitro es porque hay lucha de clases. Bueno, pero viste que la opción del vallismo era en eso, que no llegue al antagonismo de la lucha, entendiendo que la lucha es una batalla a la cual el más fuerte gana, que el Estado arbitre y que sea una complementariedad. Era la teoría del vallismo. Este país se construyó en torno a eso, ¿no? Tú podrás decir que no estás de acuerdo. Yo lo que estoy diciendo es que históricamente se hizo así. Yo digo que para ser árbitro tiene que haber dos partes. No cabe duda. Bueno, puede haber un partido de fútbol también. 9:31 minutos. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511. Costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Algunos mensajes que llegan desde la audiencia, en este caso mensajes de texto por el 55511. Uno recuerda a propósito de los cambios del feriado del 1 de mayo en años de dictadura. Dice... Incluso, tengo varios que recuerdan más o menos lo mismo. Ahora lo encontré. Ariel del Pinar dice, la dictadura llegó a cambiar el 1 de mayo, o sea, el Día de los Trabajadores, para el 5 de mayo, sí, aniversario de Karl Marx. Sarcasmo incluido.
Después, hablaban ustedes de anarquistas. Bueno, apareció el representante en nuestra audiencia marrón del estadio y dice: yo solo sé que si Sacco y Vanzetti se levantaran de su tumba, se volverían a morir, pero de vergüenza, de ver cómo dirigentes usan los gremios como trampolín para sus intereses políticos. Bueno. ¿Seguimos? Silencio. Cambiamos de tema enseguida. Silencio.